Yo creo que se puede ajustar por esto que les digo, porque seguramente el mandato se termina el lunes, pero sí, o sea, lo veo con la profesora que me va a dar mandato a ver si ya ese mismo lunes se puede arrancar el taller. O sea, en principio tomen el calendario tal cual está. Bueno, bárbaro. Gracias, profe, entonces. Por favor. Igual les avisamos si llegamos a cambiar algo en el cronograma y cambio para el miércoles, Sí, les avisamos hoy. gracias, porque estamos con la locura del parcial, entonces, claro, eso lo vamos a dejar para el fin de, y ta, queremos hacerlo bien dentro de todo. Bueno, bueno, y ya estaba fijado el taller. O sea, si bien cambió de día, desde principio de año, más o menos en la misma semana estaba el taller. Gracias, profe. Por favor, pero ya les digo, les avisamos por Eva. Hola, Bea. Hola Hilary, ¿me escuchan bien? Sí, buenas Bien, noches. bien. Sí, Sí, te profe. escuchamos bien. Perfecto. Bueno, si les parece, arranco yo, son y cuatro, así les voy a robar unos 15, 20 minutos únicamente a la clase de la profesora para terminar de repasar el régimen de responsabilidad decenal que empezamos a dar la clase pasada, que ustedes ya lo estudiaron en responsabilidad civil el semestre pasado y ahora a raíz del estudio del contrato de arrendamiento de obra y el contrato de construcción, lo volvemos a repasar. Entonces, en un segundo que voy a... Ahí ustedes ven la pantalla, sí. Sí, profe, se ve perfecto. Sí. Es chiquita igual. Bueno, ahí deberían ver la pantalla completa. No cambió. No, yo lo veo chiquito, las letras se ven re chiquitas, ¿Sí? pero A ver, vamos un segundo. Se lee bien, profe. Vamos a poner acá. Ahí lo deberían ver entero. Ahora sí. Sigue igual. Pero bueno. ¿No lo ven entero? No, pero se No, lee se ve bien igual. igual se lee. Doble clic en la pantalla para que se vea grande. Tic, tic. Qué raro, No porque sé. yo acá en la parte de compartir lo veo como a toda la pantalla. Qué extraño. Bueno, Ahí. Ahora sí. Ahora ahora sí. sí. Está. Sí. Entonces, el problema es ahora sí. Ya está. Solucionado. Los tengo que ver para allá. Pronto, divino. Logramos solucionar. Rápido esto simplemente porque, como decíamos, esto es un repaso de lo que ustedes ya estudiaron en responsabilidad civil el semestre pasado. Entonces, ya la clase pasada habíamos empezado a ver que el artículo 1844 nos regulaba los supuestos de responsabilidad de los sujetos que intervienen en la construcción. ¿Tá? ¿En qué supuestos regula el 1844? Ahí dijimos que vamos a tener dos redacciones distintas, ambas por el momento todavía relevantes. ¿Por qué? Porque tenemos el 1844, la redacción original del Código Civil, y en la redacción que dio la ley 19.726, que es una ley de fines de 2018 que entró a regir en 2019. ¿Por qué es relevante? Porque la ley, o sea, la redacción nueva del 1844, que fue dada por la ley 19.726, únicamente va a ser aplicable a aquellos contratos de construcción que se hayan celebrado a partir de su vigencia. Por lo cual, todos aquellos contratos que se celebraron con anterioridad a la vigencia de la ley van a seguir rigiéndose por el artículo 1844 de la redacción original. Y eso implica que por plazos que están involucrados durante un periodo de tiempo bastante largo, vamos a tener conviviendo ambos regímenes.
¿Qué es lo que establecía? O sea, ahora lo que vamos a ver es o vamos a repasar, es el supuesto o la aplicación del 1844 la redacción original. Y ahí se acuerdan que dijimos que el artículo lo que refiere es a la responsabilidad del arquitecto o el empresario entendido siempre como el constructor, en caso de ruina total o parcial del edificio y que esa ruina fuera causada por alguno de estos tres factores: vicios en la construcción, vicios en el suelo o la mala calidad de los materiales. Vimos que la responsabilidad que está establecida en el artículo 1844 es una responsabilidad de tipo ¿cómo? Ahí les pregunto, a ver si Objetiva. Objetivo. objetiva, perfecto. Eso implica que no vamos a mirar el comportamiento de los sujetos, sino que, o sea, del constructor ni del arquitecto, sino que lo que vamos a determinar es, bueno, se cumplió o no se cumplió con el resultado esperado, que es la entrega de una obra sin vicios ni defectos constructivos en el plazo estipulado y en las mismas condiciones. En este caso, lo que estamos, digamos, lo que estamos apuntando es a que la obra no tenga ningún vicio ni defecto constructivo que genere la ruina, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que vimos que cuando refería a la mala calidad de los materiales, o sea, cuando la ruina era causada por la mala calidad de los materiales, esa responsabilidad objetiva es agravada? ¿Por qué es agravada? Porque la propia norma nos dice que responde el arquitecto y el constructor aun cuando esos materiales de mala calidad que causaron la ruina fueron provistos por el comitente, o sea, por quien encargó la obra. ¿Y eso por qué agrava la responsabilidad objetiva? Porque en definitiva limita la causa extraña no imputable. Ay, perdón, Maciel, que tenías la mano levantada. No, no, era solo porque justo yo le pregunté sobre ese caso y usted dijo que era porque supuestamente tanto el arquitecto como el constructor están capacitados para valorar la calidad del material. Es correcto. O sea, quien tiene el conocimiento técnico para decir rechazo o no rechazo los materiales va a ser el constructor o el arquitecto y no va a ser el comitente eventualmente, por lo cual incluso cuando haya provisto los materiales van a responder igual. Pero además de eso, igualmente que la fundamentación, si se quiere, de fondo de por qué está esta disposición, es que es una disposición que sí es de orden público, que ahí es un tema que también repasamos, que no se puede pactar en contrario. Y si pactáramos en contrario, igualmente ese pacto en contrario sería nulo, porque la disposición sí es de orden público en lo que refiere a la ruta. Por lo cual, digamos, responsabilidad objetiva en el marco del 1844, y cuando se refiere a la ruina causada por una mala calidad de los materiales, hay una responsabilidad objetiva agravada porque limita la causa extraña. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos esa aclaración de la norma de que incluso cuando los materiales son provistos por el comitente y esa mala calidad de los materiales es la que provoca la ruina, digamos, igualmente responde el arquitecto y el constructor, ¿qué pasaría? Cualquiera de ellos se podría exonerar diciendo que hay un hecho del acreedor, que es que el propio comitente, acreedor, me dio los materiales que eran de mala calidad. ¿Ah? Por eso se dice que en ese caso hay una responsabilidad objetiva agravada. Ahí no puedo pasar ahora. ¿Qué pasó? Ahí. ¿Quiénes están? O sea, ahora vamos a ver legitimación, ¿no? ¿Quiénes pueden reclamar bajo este régimen del 1844? Entonces, bajo el régimen del 1844 tenemos, por un lado, quienes responden, que ya lo vimos: empresario entendido como constructor, a nivel tanto doctrinario como jurisprudencial, se refiere, o se ha entendido históricamente que refiere al constructor y al arquitecto. ¿Y quiénes pueden reclamar? Bueno, el comitente, obviamente, que es quien contrató a ese constructor, ese arquitecto, para realizar la obra, para llevar a cabo la obra, y los sucesivos adquirentes no están específicamente previstos en este 1844 en la redacción original. O sea, ¿qué sucede? O acá lo que se plantea es: ¿qué sucede en definitiva si, por ejemplo, yo encargo una obra y luego encargo a un constructor que construya mi casa, pero luego esa casa la vendo? Quien adquirió la casa tiene posibilidades de reclamar bajo el 1844 al constructor o al arquitecto en caso de ruina. Ahí viene entonces del sucesivo adquirente, o de allí sale el sucesivo adquirente. Y allí, antes de la redacción nueva del 1844, ya a nivel doctrinario y a nivel jurisprudencial se realizaban distintas construcciones en base a las cuales se terminaba en definitiva aplicando el 1844. Simplemente allí les dejo para repasar, porque esto también ustedes ya lo estudiaron, las diferentes, digamos, justificaciones o los diferentes fundamentos por los cuales se entendía que sí respondía. Entonces, por ejemplo, para Sánchez Fontán se decía, bueno, acá lo que hay es un derecho accesorio que en definitiva, cuando el comitente enajena ese bien que se construyó, ese inmueble que se construyó, también se transmite ese derecho accesorio a reclamar por el 1844 en caso de que se provoque la ruina.
Había quienes sostenían que había un supuesto de subrogación tácita del sucesivo adquirente en cabeza del comitente que le permitía reclamar. Había quienes, por ejemplo, en la posición de Gamarra, dice, bueno, acá en realidad no hay una responsabilidad contractual por el 1844 porque el tercero adquirente no es parte del contrato de construcción y eso es correcto. Pero ¿qué pasa? Tenemos una disposición específica que es el 1327 en ser responsabilidad extracontractual. ¿Y qué nos remite el 1327? Ahí de nuevo los remito cuando ustedes estudiaron responsabilidades especiales por hecho de las cosas, y en el 1327, en el inciso segundo, nos remite al régimen o a la aplicación del artículo 1844, por lo cual en definitiva también terminaba ese sucesivo adquirente pudiendo reclamar en virtud del 1844. Esto es a modo de repaso. Plazos que están involucrados, bueno, un plazo de garantía que se va a dar a partir de la recepción de la obra, que es un plazo de 10 años. De ahí venía el término responsabilidad decenal, por los 10 años de ese plazo de garantía. ¿Qué es lo que se aseguraba en esos 10 años? Bueno, que durante esos 10 años, a partir de la recepción de la obra, no iban a existir vicios o defectos que causaran la ruina, ¿sí? Entonces, 10 años para que el vicio se pusiera de manifiesto, la ruina se pusiera de manifiesto. Y una vez que se pusiera de manifiesto la ruina, empieza a correr el plazo de prescripción, que ahí el código nos dice es el plazo de prescripción de las acciones personales. O sea que hoy por hoy, después de la reforma de la ley de urgente consideración, ustedes se acordarán que antes eran 20 años el plazo de prescripción de las acciones personales, hoy ese plazo se va reducido a 10. Entonces ustedes fíjense que desde que se entrega la obra podemos tener hasta 20 años para adelante para reclamar por en caso de ruina causada por vicios en la construcción, vicios en el suelo o la mala calidad de los materiales. ¿Sí? Es un plazo bastante largo. Por eso mismo les decía que como la ley entró en vigor en 2019, efectivamente durante un plazo o sea, bastante más extendido en el tiempo vamos a tener ambos regímenes conviviendo. Alguien me había hablado, me parece, y no. Sí, yo, pero Sí. no puedo levantar la mano, no sé qué le pasa a la computadora. Entonces, el plazo de El Dwyer, ¿no? prescripción, Sí. una vez que pasan ¿me escucha? Sí, ahí te escucho.